¿Qué tal, familia Churiurdin? Bienvenidos un día más a 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club. Os hablé hace un par de semanas de la Real Sociedad de Bernd Krauss, podríamos decir la 1.0, porque la 2.0 fue la del viaje europeo, que es de la que voy a hablar hoy. Abrimos una nueva vía, voy a hablaros de las temporadas europeas de la Real, las que dan mucho de sí, porque de Krasnodar, ya os aviso, no quiero hablar para nada. Hoy empezamos con la 98-99, la Real Sociedad de Bernd Krauss, que cayó en la tercera ronda de la Copa de la UEFA. Esto es 1909, empezamos. Os lo dije en un vídeo hace un par de semanas, la Real de Bernd Krauss acabó la primera temporada del técnico alemán como tercera clasificada de la liga. A día de hoy eso te daría pase a la UEFA Champions League, pero en aquella época el tercero iba a la Copa de la UEFA. Recordaréis seguro que la Real fue tercera por un gol en la última jornada del Athletic, que no debió subir al marcador, os lo recuerdo por si no os acordabais de esa falta que le hicieron a Juanmi, el portero del Real Zaragoza. Pero bueno, que me voy del tema. Volvemos a la Real europea. La Real, que en 1998 jugó la Copa de la UEFA con un único fichaje. Chefe Guerrero, el único fichaje de la Real. José Félix venía del Racing de Santander y el 7 de Andoni Imaz lo heredó Ricardo Sapinto, que como recordaréis la temporada anterior estaba en la Real pero no pudo jugar por haberle pegado a su seleccionador Arthur Jorge. La Real, como os digo, jugó la UEFA, empezó en una ciudad histórica europea, en Praga, y allí comenzó su andadura y hasta allí nos vamos para hablar del primer partido de la Real que yo recuerdo en la Copa de la UEFA frente al Sparta de Praga. Vamos a empezar lo primero de todo por daros la alineación. Os doy la de la Real y luego lo sitúo en el campo más o menos como jugaba. Os la puedo recitar casi de memoria porque es la defensa de cuando yo era pequeño. Alberto Fuentes Loren, Picabea y Aranzábal, Juan Gómez, Didi Bauer, Ricardo Sapinto, Javi de Pedro, Aitor Aldeondo y Darko Kovacevic. Enfrente, el Sparta de Praga. Los nombres a tener en cuenta, no sé si es porque eran buenos o porque yo les recuerdo de aquella eliminatoria que pudimos ver en la ETV1. Estaba Postulka, estaba Novotny, estaba Lokbenk, y lo cierto es que es una época muy diferente a la actual, porque si ahora hay un checo bueno, probablemente se vaya a ir a un equipo mejor, pero en aquella época el Sparta de Praga tenía futbolistas que luego eran internacionales con la República Checa. 15 de septiembre de 1998, en el Generali Arena de la capital de la República Checa, allí comenzó su andadura la Real, y vamos a recordar cómo un balón de Fuentes que iba a ningún lado, lo peleó Kovacevic, se resbaló un central, quizás le hizo un poco de falta al otro y acabó marcando el primer gol. Matiz importante para los más jóvenes, la Copa de la UEFA en aquella época se jugaba directamente en las fases eliminatorias, no había grupos, con lo cual era ida, vuelta y depende de lo que pasara, te ibas a tu casa. Era importante marcar en Praga y la Real lo hizo a los 7 minutos, aunque eso sí, no pudo evitar que el Sparta de Praga le diera la vuelta y se pusiera con 2-1 al descanso, con los goles de Sisek y de Lokbenk. Ahí apareció Aitor Aldeondo para marcar uno de los goles probablemente más importantes de su carrera a los 2 minutos de la segunda parte, y la celebración me parece bastante icónica. Os pongo aquí el vídeo que puso la Real de aquel partido porque no he podido tirar solo de recuerdos, también tengo documentos gráficos para recordar eso muy diferente a como yo lo recordaba de niño. Aitor Aldeondo os decía, una celebración bastante icónica porque parece que no se cree que ha metido un gol con su Real, y en la Copa de la UEFA el bueno de Aitor Aldeondo, el delantero de Andosilla. Es un partido que a la Real, después de ese 2-2 de Aldeondo, se le pone todavía más de cara con la expulsión de Novotny del Sparta de Praga, y la verdad la Real pudo marcar 6, 7, 8 goles perfectamente en Praga, se marchó con un 2-4, marcó un auténtico golazo Darko Kovacevic de cabeza, y no sería el único en aquella Copa de la UEFA, después de un centro de Didi Bauer, y redondeó la tarde-noche Javi de Pedro en el tramo final con un zurdazo que despejó un poquito en defensa y que no pudo hacer nada Postulka, que dejó varias paradas, y hay una Darko Kovacevic que, viendo el resumen, pensaba, a mí esto no me suena que acaba en gol, lo he visto y he dicho, eso es gol, pero no, la sacó el portero checo, 2-4 se impuso la Real y se trajo más de la mitad del billete para tener que dilucidar quién pasaba a la siguiente ronda en Anoeta, un partido que fue un trámite. La Real ganó por 1-0, y lo que digo, Darko Kovacevic marcó el 1-0 del partido de vuelta. El 11, eso sí, tuvo alguna variable, fue un poquito diferente al de Praga, os lo pongo ahora mismo y luego lo vemos en el campo en sus disposiciones. Alberto Fuentes Loren, Antía Recarte, Igor Jauregui, Juan Gómez, Sapinto, Aranzábal, Óscar de Paula
y Darko Kovačević, como os decía, fue una vez más el serbio, que por aquel entonces tenía solo 24 años, el que marcara el único tanto de la Real para certificar con un 2-5 en el general que la Real era muy superior al Sparta de Praga y pasaba de ronda. Eliminado el Sparta de Praga, el siguiente rival, también una capital europea, también bastante lejano, hubo que volar hasta Moscú para enfrentarse al Dinamo de Moscú. La Real se iba a traer de allí una eliminatoria encarrilada y un susto que olía a realada. Como ya os decía, la Real tuvo que viajar hasta la capital de Rusia para enfrentarse a un Dinamo de Moscú, donde a mí ya solo me suena un nombre y es el portero, y luego os voy a explicar por qué. Primero, el 11 de la Real, lógicamente, y como siempre, Alberto bajo palos, con Recarte, Loren, Mikel Antía y Aranzábal en defensa, Juan Gómez y Didi Bauer en el doble pivote, Sapinto en una banda, De Pedro en la otra, y arriba de nuevo Aitor Aldeondo con Darko Kovačević. En el minuto 3, ¿qué pasó? Pues que Javi De Pedro puso un córner y me acuerdo estar en mi casa grabando el vídeo para mi hermano que no podía verlo y decirle a mi padre, ponlo a grabar porque esto puede acabar en gol. El portero se la comió con patatas. No sé a quién le da el gol la UEFA, pero está entre De Pedro, que es el que centra el olímpico, y Aitor Aldeondo, que no sé si llega a empujarlo cuando ya ha pasado la línea. Puede incluso que se lo den a Darko Kovačević, que estaba un poquito por ahí, pero que yo creo que no tuvo mucho que hacer. Un partido histórico, como ya os decía, minuto 3 la Real ya ganaba por 0-1 en Moscú e iba a duplicar su renta solo 7-8 minutos más tarde, cuando otro error del portero del Dinamo de Moscú lo aprovechó Darko Kovačević para marcarse un bailecito con Ricardo Sapinto celebrando el 0-2. Fue el más listo, pero el portero no tuvo su mejor tarde. Para los que no le recordáis, este hombre de la foto es Tiapuskin, el portero del Dinamo de Moscú, que se comió los 2 goles y que hizo que viviéramos un hito histórico. En el minuto 15 su entrenador se hartó de la que estaba liando el portero ruso y le cambió. Su sustituto tampoco es que lo hiciera muchísimo mejor, porque casi la primera ocasión en la que tuvo que salir fue en minuto 36, derribó a Aitor Aldeondo y fue un penalti que, como casi siempre en su carrera, solo falló uno. Javi De Pedro mandó a la red. La Real, minuto 36, ganaba 0-3 en Moscú, pero se venía la realada. Minuto 72, recibió el 1-3 y pensábamos, no vamos a sufrir. En el siguiente minuto, el Dinamo de Moscú hizo el 2-3 y la Real tuvo que sufrir. En el minuto 88 cortaron por lo sano una cabalgada de Óscar de Paula que se marchaba solo y el Dinamo de Moscú se vino un poco abajo cuando se quedó con 10. Pero la verdad, algunos vimos ya en aquella tarde fría de Moscú una realada que se venía, pero la Real se trajo un 2-3, casi medio billete, que acabaría sellando en Anoeta marcando los mismos goles. 3, el Dinamo Moscú no hizo ninguno. La Real se impuso por 3-0 en una segunda parte para el recuerdo, con 2 goles de Darko Kovačević y 1, el tercero, de Óscar de Paula, que entró en el 11 en sustitución de Aitor Aldeondo. El resto del 11 son los mismos, no los pongo porque son los mismos que jugaron en Moscú. Eliminar al Dinamo Moscú, lógicamente, mandó a la Real a la siguiente ronda. Hubo una bola con el nombre de la Real Sociedad que le emparejó con el Atlético de Madrid en la siguiente ronda. Es una eliminatoria que jamás recordaremos por el fútbol, porque seguro que si erais conscientes de lo que estaba pasando aquel diciembre de 1998, nunca jamás vais a olvidar dónde estabais cuando escuchasteis que un aficionado de la Real había sido apuñalado. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero me quiero centrar en el fútbol. Partido de ida en Anoeta, pitaba el inglés Graham Poole. He visto un resumen de 4 minutos en el que no se mete mucho en la polémica. Yo lo recuerdo como un arbitraje nefasto. Durante años a Graham Poole yo le recordaba como Gili Poole, y la verdad es que dejó al Atlético de Madrid con 9 jugadores, y no me acuerdo exactamente por qué, pero me sacó de quicio el arbitraje del británico en Anoeta. Minuto 3, el Atlético de Madrid, en el que jugaban Molina o Valerón, se adelantaba con un golazo y un niño paulista en una contra de un córner que la Real no supo defender, porque es verdad que el Atlético salió muy bien, pero que un niño condujo mucho hasta que pudo levantar el periscopio y decirle a Alberto, ahí te la mando, que no la vas a sacar. Empató Darko Kovačević al filo del descanso, un buen centro de Ricardo Sapinto desde el flanco izquierdo y un golazo del Panzer entrando como hacía siempre, como una auténtica bestia, para firmar un remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada Molina. El Atlético de Madrid de Arrigo Sacchi vino a Anoeta básicamente a encerrarse y después del 1-1 tuvo 2 incidentes que le dieron la razón. ¿Por qué? Se fueron a la calle tanto Torrisi como Juan Carlos Aguilera y el Atlético de Madrid se quedó con 9 jugadores achicando agua como podía. La Real, que jugó la segunda parte con 2 jugadores más, acabó con todos los delanteros metidos en el campo, con Sapinto, con Kovačević,
con Aldeondo y con Óscar de Paula. Un centro de Aldeondo no lo pudo remachar Darko Kovacevic, pero sí, sin querer, Roberto Fresnedoso, que lo empujó hacia su propia portería y marcó el 2-1 en el minuto 85 del partido de Anoeta. Una ventaja mínima para la Real de cara a un partido de vuelta que iba a estar marcado por las ausencias. Este es el 11 con el que salió Bernd Kraus al Vicente Calderón esa fatídica noche que no se tuvo que jugar un partido de fútbol. Alberto estaba bajo palos. La banda derecha para Aitor López Recarte, pareja de centrales para Antía y Cote Picabea. La banda izquierda para Agustín Aranzábal. El doble pivote para Chefe Guerrero y para Juan Gómez. En una banda estaba Gracia, en la otra Íñigo Idiáquez y arriba buscando el gol Darko Kovacevic y Óscar de Paula. No estaba Sapinto, no estaba Loren, no estaba Javi de Pedro. Y la verdad es que la Real al descanso perdía 2-0 por un golazo de Jugovic de chilena y sobre todo por un penalti vergonzoso y lamentable que le pitaron por un agarroncito de nada de Mikel Antía a Jordi Lardín, que en cuanto notó un poquito el agarrón del central de la Real se fue como loco por la música para el suelo. El árbitro pitó el penalti, Jugovic lo transformó, se lesionó en la celebración y hasta ahí es lo que yo recuerdo de ver el partido en directo. Yo era un niño, mis padres me mandaron a la cama y desde la cama escuché que Javi Gracia marcaba el 2-1, mandaba el partido a la prórroga. Yo ya estaba dormido, a la mañana siguiente me desperté con que la Real se había eliminado en la prórroga. 2 goles en la primera mitad del tiempo extra le valieron al Atlético de Madrid para estar en la siguiente ronda. Un día que nunca olvidaré, porque era 8 de diciembre de 1998, yo estaba en casa, era festivo, todos los niños estábamos en casa. Me acuerdo que estaba haciendo un puzzle cuando vino mi madre a la cocina y había escuchado en la radio que un aficionado de la Real estaba grave porque había sido apuñalado. Lo dijo Íñigo Idiáquez, lo dijo Aitor Aldeondo, aquel día no se tenía que haber jugado, porque no había redes sociales, porque casi no había teléfonos móviles, pero los jugadores de la Real lo sabían. Íñigo Idiáquez conocía a Aitor Zabaleta, Íñigo Idiáquez conocía a su familia. Ese partido nunca jamás se debió jugar y eso nunca jamás se debería repetir. Así que este vídeo sirva como un homenaje a Aitor Zabaleta. Han pasado más de 20 años. Os estoy poniendo sobreimpresionadas imágenes del homenaje de la Real en los 20 años del asesinato, y sí, subrayo la palabra asesinato porque muchas veces se dice que Aitor Zabaleta murió. Aitor Zabaleta no murió, Aitor Zabaleta lo mataron, fue asesinado y no queremos que caiga en el olvido porque podía haber sido cualquiera. Ojalá nunca más tengamos que llorar a uno de los nuestros. Aitor Zabaleta, Beti Gogoan, Beti Gurekin, nunca te vamos a olvidar. Esto ha sido todo. El vídeo ha empezado muy bien, pero lo cierto es que hablar de Aitor Zabaleta se sigue haciendo complicado. A los que éramos muy pequeños entonces también se nos hace complicado hablar de por qué un aficionado de la Real se fue al Vicente Calderón y nunca volvió a su casa. Aitor Zabaleta era uno de los nuestros, podía haber sido cualquiera. Siempre en el recuerdo, siempre con nosotros. Cualquier cosa, os leo en comentarios. Mila esker, agur.